En 2020, Sophie concedió una entrevista que parecía zanjar la cuestión. Explicó que sus hijos, casi con toda seguridad, nunca usarían los títulos reales a los que tenían derecho por nacimiento. Intentamos criarlos con la idea de que es muy probable que tengan que trabajar para ganarse la vida. Ese era el plan, declarado claramente, con constancia, en sus propias palabras. Los títulos les pertenecían técnicamente y a los 18 años podrían optar por reclamarlos, pero ella consideró que ese resultado era muy improbable. Caso cerrado. O eso creían todos. Porque, si avanzamos hasta el presente, su hijo James ostenta ahora el título de Conde de Wessex, un título que su propio padre también tuvo. Y según fuentes del palacio, quien supuestamente dio su aprobación discreta a este cambio no fue el rey Carlos, sino el príncipe Guillermo. Si esos informes son ciertos, el futuro rey está aprobando decisiones sobre quién importa en el próximo capítulo de la monarquía, mientras el actual rey aún ocupa el trono. Y las fuentes sugieren que en los pasillos del Palacio de Buckingham se ha estado hablando mucho sobre lo que esto realmente significa desde entonces. Antes de analizar por qué este aparente cambio de rumbo tiene tan fascinados a los seguidores de la realeza, suscríbase para no perderse ninguna noticia como esta. Ahora bien, aclaremos qué sabemos con certeza y qué se rumorea. Los hechos verificables son los siguientes. Sophie, duquesa de Edimburgo, celebró recientemente su 60º cumpleaños. Su hijo James ostenta el título de Conde de Wessex. Su hija es Lady Louise Mountbatten Windsor, y en aquella sincera entrevista de 2020, Sophie afirmó que sus hijos probablemente tendrían que trabajar para ganarse la vida, criados como niños normales en lugar de como miembros de la realeza a tiempo completo. Todo lo demás, los motivos, las conversaciones privadas, los cálculos estratégicos, pertenece al terreno de la especulación fundamentada, y nada de ello ha sido confirmado por el palacio. Pero al analizar la cronología, la especulación empieza a parecer menos un chisme, hay más un patrón de análisis. Esta es la contradicción a la que los comentaristas de la realeza vuelven una y otra vez. No se cría a los hijos para que se retiren a la vida privada y luego se les vea asumir títulos históricos sin que algo cambie tras bambalinas. Se suponía que Lady Louise terminaría sus estudios discretamente y forjaría una carrera lejos de las cámaras. Se suponía que James crecería lo más normal posible para un nieto de un monarca. Esa era la intención declarada. En cambio, Louise ha aparecido en importantes actos públicos con una compostura que, según los observadores, parece casi ensayada hasta la perfección. Y James ahora ostenta un condado cargado de historia y expectativas. Así que la pregunta es prácticamente obvia. ¿Qué cambió entre aquella entrevista de 2020 y ahora que se ha convertido, de forma muy improbable, en una elevación formal? El palacio no lo dice. Pero la lógica, una vez que se empieza a seguir, resulta muy difícil de ignorar. Empecemos por el problema que nadie en el palacio se atreve a mencionar en voz alta. La monarquía se está quedando sin personal. Durante años la institución ha defendido un modelo más reducido, menos miembros de la realeza en activo, menos rostros en el balcón, un núcleo más compacto y eficiente. Sobre el papel suena moderno y sensato. En la práctica, según fuentes internas, esto ha generado un peligroso problema matemático. La agenda real no se reduce solo porque la familia lo haga. Sigue habiendo cientos de compromisos cada año. Siguen existiendo las visitas de Estado, los patrocinios benéficos, las inauguraciones, los servicios conmemorativos y las giras regionales que mantienen a la institución integrada en la vida nacional. Una monarquía que no puede estar presente comienza a desvanecerse. Una monarquía que se desvanece comienza a perder su razón de ser. Si ahora mismo quienes soportan esa carga de trabajo están más sobrecargados que nunca. Consideremos la lista de miembros de la realeza. El rey Carlos tiene casi 80 años y ha enfrentado problemas de salud que han reducido visiblemente su agenda pública. Esto no es una especulación, la reducción de su agenda es un hecho público. La reina Camila ha mantenido una presencia constante,
pero no puede cubrir los huecos por sí sola. La princesa Ana sigue siendo, por consenso general, la miembro de la realeza más trabajadora de todas, famosa por su estoicismo y su incansable dedicación. Pero incluso Ana tiene más de 70 años, y ninguna cantidad de dedicación puede escapar del calendario eternamente. Ahora miremos a la generación anterior. El duque de Kent ya está en la octogenaria. La princesa Alejandra está en su 9ª década. El duque de Gloucester, otro servidor discreto y devoto de la corona, tiene poco más de 80 años. Son personas que han dedicado toda su vida a estar presentes década tras década, proporcionando la columna vertebral, aunque poco glamorosa, del servicio real. Y no pueden continuar por mucho más tiempo. Cuando se retiren, el número de miembros de la realeza disponibles para trabajar no disminuirá gradualmente, sino que se desplomará. Lo que nos lleva a Guillermo y Catalina. Son el futuro, nadie lo discute, pero también son solo 2 personas. 2 personas criando a 3 hijos pequeños mientras intentan darles una infancia lo más normal posible. 2 personas que no pueden estar en Edimburgo, Cardiff, Belfast y Londres la misma tarde. Los comentaristas de la realeza llevan tiempo señalando que la maquinaria de Gales, por muy sofisticada y admirada que sea a nivel mundial, simplemente no puede abarcar toda la carga de trabajo institucional por sí sola. Así que, si eres Guillermo y miras hacia adelante, a 10 o 20 años vista, la pregunta se vuelve brutalmente simple. ¿Quién más hay? ¿En quién se puede confiar? ¿Quién ha demostrado, a lo largo de décadas y no de meses, que jamás avergonzará a la institución, que jamás venderá una historia, que jamás convertirá una queja privada en un espectáculo público? Si se analiza esa pregunta con honestidad, los informes sugieren que conduce a una sola puerta, los Edimburgo. Durante más de 25 años, Sofía y el príncipe Eduardo han sido los colaboradores más fiables de la monarquía. Nunca buscaron titulares. Nunca se buscaron el drama. Mientras que los tabloides acaparaban titulares con historias más sensacionalistas, los Edinburgh simplemente se presentaban, cumplían con su trabajo y se iban a casa. En una institución que se ha visto sacudida por dimisiones, acusaciones, demandas y revelaciones televisadas, este historial no solo es admirable, fuentes internas sugieren que se ha convertido en algo verdaderamente valioso. Estar libre de escándalos es ahora uno de los bienes más preciados en la familia real, y esta rama lo tiene en abundancia. La propia historia de Eduardo hace que el ascenso de la familia sea aún más notable, porque su camino hasta este punto distó mucho de ser fácil. En su juventud, Eduardo fue posiblemente el hijo de la reina más ridiculizado. Su temprana salida del entrenamiento de los Royal Marines ocupó las portadas de los periódicos. Sus incursiones en la producción televisiva provocaron burlas de los críticos, quienes lo acusaron de aprovecharse de su nombre. Durante gran parte de los 90, la prensa lo trató como el fracaso de la familia, el hijo que no terminaba de encontrar su lugar. Y, sin embargo, miren lo que hizo. No se quejó. No concedió entrevistas amargas. Simplemente se dedicó a trabajar duro. Se casó con una mujer que compartía su ética laboral y pasó los siguientes 25 años reconstruyendo su reputación. Compromiso tras compromiso. Por poco glamuroso que fuera. Tomó las riendas del Premio Duque de Edimburgo, la creación más preciada de su padre, y lo impulsó por decenas de países, defendiendo a los jóvenes con una discreción y constancia que poco a poco convencieron incluso a sus críticos más acérrimos. Para cuando su hermano le cedió el ducado de Edimburgo, la transformación era total. El que fuera objeto de burla en la familia se había convertido en uno de sus colaboradores más leales. Se dice que William es plenamente consciente de esa trayectoria, desde el ridículo hasta la redención, fruto únicamente de un trabajo paciente. Porque demuestra algo importante. Esta rama de la familia no se rinde ante la presión. Perdura. Y la perdurabilidad, en una institución que se mide en siglos, es la máxima cualificación. Y aquí está lo que los observadores casuales suelen pasar por alto sobre Sophie.
Nunca se limitó a compromisos seguros y cómodos. Mientras las cámaras perseguían otras historias, Sophie, según se informa, estaba construyendo una de las trayectorias humanitarias más importantes de toda la familia. Ha viajado a algunas de las regiones más peligrosas e inestables del planeta: Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Sierra Leona. Se ha reunido con supervivientes de conflictos y ha centrado su atención en la violencia de género en zonas de guerra. Un tema que la mayoría de las figuras públicas consideran demasiado oscuro, demasiado complicado, demasiado alejado de la atención mediática como para abordarlo. Su labor en este ámbito le valió el premio Hillary Rodham Clinton, situándola al nivel de figuras humanitarias mundiales como Angelina Jolie. Su compromiso de larga data con la prevención de la ceguera evitable la ha llevado a clínicas remotas y hospitales superpoblados, donde se sienta con los pacientes, los escucha y dirige la atención y los recursos hacia personas que el mundo tiende a olvidar. Los comentaristas de la realeza la han descrito como el arma secreta del rey Carlos. Se dice que la difunta reina Isabel la consideraba un pilar fundamental, y su vínculo era tan estrecho que Sophie llegó a llamarla mamá en público. Reflexionemos un momento sobre esto. En una familia tan reservada con sus muestras de afecto, esa palabra lo dice todo sobre la confianza que Sophie se había ganado. Así que cuando surgieron informes que sugerían que William había aprobado o al menos respaldado con entusiasmo el ascenso de los hijos de Sophie, los observadores experimentados no lo interpretaron como un gesto de cariño por su cumpleaños. Lo interpretaron como una estrategia, porque hay un detalle incómodo en la vieja narrativa de la vida privada que nunca ha terminado de cuadrar. Si Sophie y Edward realmente pretendían que su familia se retirara de la vida pública, ¿por qué aceptar los títulos de duque y duquesa de Edimburgo? Ese ducado pertenecía al príncipe Felipe. Tiene un enorme peso sentimental e institucional. Entregárselo a Edward no fue un gesto casual. Fue una declaración pública de que esta pareja estaba pasando de papeles secundarios a papeles protagónicos. Y no se asciende a los padres mientras se planea en secreto que sus hijos desaparezcan. Sus comentaristas argumentan que se eleva la figura de los padres precisamente porque los hijos también forman parte del plan a largo plazo. Si observamos a Lady Louise desde esa perspectiva, la imagen se aclara. Durante la mayor parte de su infancia, fue una de las nietas menos visibles de la reina, protegida deliberadamente, permitiéndole crecer lejos del foco mediático. Sin embargo, en los últimos años, sus apariciones públicas parecen, al menos para los observadores de la realeza, cuidadosamente planificadas. En el funeral de la difunta reina, de pie junto a su familia ante una audiencia global de millones de personas, proyectó una serenidad y dignidad que no pasó desapercibidas. No era una actuación, sino compostura. Más de un comentarista señaló que tenía algo de la joven Isabel, una cualidad que resulta casi fuera de lugar en una era de constante autopromoción. Y luego está su afición a la conducción de carruajes, el exigente deporte que su difunto abuelo, el príncipe Felipe, adoraba. Luis no se limitó a practicarlo de forma ocasional. Lo abrazó, compitió en él y al hacerlo se integró en su legado de una manera que ningún comunicado de prensa jamás podría lograr. La tradición se transmitió sin mediar palabra. Ya sea por designio o instinto, es precisamente el tipo de simbolismo en el que se basa la monarquía. La trayectoria de James ha estado aún más protegida. Se le permitió ser primero un estudiante y luego un miembro de la realeza, alejado de las cámaras, con espacio para forjar su propia identidad antes de que el peso del apellido familiar recayera sobre él. Precisamente por eso el título de Conde de Wessex tiene tanta importancia. No se trata de una simple condecoración entregada a un primo lejano. Es el título que su padre ostentó durante más de 2 décadas. Un título ligado a la historia y a las expectativas públicas. Aceptarlo, argumentan los expertos, no es simplemente recibir un honor, es aceptar una trayectoria. Indica, sutil pero inequívocamente,
que James no está siendo posicionado como un ciudadano común que casualmente está emparentado con el rey. Está siendo posicionado como alguien a quien algún día se le podría pedir que sirva. Las fuentes sugieren que esta decisión no se tomó a la ligera, ni por sus padres ni por la institución que los rodea. Algo en los cálculos de la familia parece haber cambiado, y lo hizo deliberadamente, y ahí es donde William entra de lleno en la historia. Porque el hilo conductor más fascinante de todo esto no tiene que ver con los hijos de Sophie, sino con lo que los informes, de ser ciertos, revelan sobre el hombre que algún día será rey. William, a todas luces, no se limita a esperar su turno. Observen cómo ha evolucionado su papel público. Ya no se limita a inaugurar centros comunitarios. Se sienta frente a presidentes y primeros ministros participando en debates sobre política climática, salud mental y asuntos internacionales que exigen más que una sonrisa y un apretón de manos. Sus discursos se han vuelto más imponentes. Su imagen pública se gestiona con creciente precisión. Cada aparición importante parece menos un papel secundario y más un ensayo. Nada de esto es escandaloso. Se supone que los herederos deben prepararse, pero fuentes internas sugieren que la preparación ha adquirido una nueva dimensión. William, afirman, no solo se está preparando a sí mismo, sino que está preparando a todo el equipo. Piensen en lo que William ha presenciado a lo largo de su vida. Vio a su abuela sortear 7 décadas de turbulencias apoyándose en un grupo de familiares leales y discretos. Ha visto a su padre lidiar con el peso de la corona mientras afrontaba graves problemas de salud. Vio a su propio hermano abandonar por completo la institución, rechazando no solo los deberes, sino la esencia misma del servicio hereditario, y luego narrar esa partida al mundo. Cada una de esas experiencias, según los analistas, le enseñó a William la misma lección desde una perspectiva diferente. La monarquía no sobrevive gracias al carisma de las estrellas, sino a la fiabilidad. A personas que permanecen en el cargo durante 40 años sin convertirse en noticia ni una sola vez. Y cuando William busca en la familia a personas que reúnan ese perfil, que hayan superado una prueba de 25 años sin un solo tropiezo, los Edinburgh no son una opción más entre muchas. Podría decirse que son la única opción que queda, y a la lección histórica se suma una presión moderna, una presión que ningún heredero anterior había tenido que afrontar. William se prepara para liderar una monarquía en la era de los teléfonos inteligentes, donde cada tropiezo se filma, cada tensión privada es monetizada por alguien y cada disputa familiar puede convertirse en un documental en streaming o en unas memorias superventas en menos de un año. El margen de error nunca ha sido tan estrecho. En ese contexto, el valor de los miembros de la familia que han demostrado, a lo largo de décadas, que jamás filtrarán información, jamás delatarán a sus parientes y jamás convertirán el dolor en satisfacción, se eleva más allá de toda estimación. Algunas fuentes sugieren que este es precisamente el filtro que William aplica ahora a todos los que rodean a la corona. No se trata de si pueden atraer multitudes, sino de si pueden inspirar confianza cuando las cámaras están apagadas. Es una prueba más fría que el carisma, y mucha menos gente la supera. Los Edimburgo la superan sin esfuerzo, porque la han superado, inadvertidamente, desde antes de que existieran las redes sociales. Así pues, la supuesta aprobación del cambio de título empieza a parecer una jugada maestra más que una cortesía. Al fortalecer la rama de Sophie, William estaría premiando precisamente las cualidades de las que dependerá su futuro reinado. Servicio discreto por encima del espectáculo ostentoso, discreción por encima del drama, lealtad sin alboroto. Estaría indicando a toda la familia, y quizás al público, qué modelo de realeza tendrá vigencia en la próxima era. Y, curiosamente, algunas fuentes afirman que esto está ocurriendo con Carlos aún en el trono, lo que plantea una cuestión delicada. ¿Cuánto de la transición al próximo reinado ya ha comenzado discretamente mientras el mundo seguía otras historias? Nadie en el palacio confirmaría tal cosa. Pero los rumores que circulan por esos pasillos, como han señalado varios comentaristas de la realeza, son más fuertes que cualquier declaración.
Se están redefiniendo roles. La influencia fluye en nuevas direcciones. La historia se escribe en silencio tras los muros del palacio. Seamos honestos sobre lo que Luisa y Jacobo no son. No están siendo preparados para el trono. Ninguno de los dos jamás llevará la corona, ni ocupará el centro del balcón del Palacio de Buckingham como soberano. No se trata de eso. Lo que los comentaristas creen que se está preparando para ellos es algo que la institución necesita, sin duda, con mayor urgencia. Lugartenientes de confianza, representantes fiables, personas con mano firme que puedan asumir cientos de compromisos al año, representar a la corona en el país y en el extranjero, y jamás generar un titular negativo. Todo reinado exitoso en la historia moderna ha dependido de personas como estas. Isabel tuvo a Felipe, Ana, los Kent, los Gloucester. Guillermo, cuando llegue su momento, necesitará su propia versión de esa estructura de apoyo. Y las piezas, si los informes son correctos, se están colocando sobre el tablero ahora mismo. Hay una capa más profunda en todo esto, y se remonta a cómo Sofía educó a sus hijos en primer lugar. La ironía es casi poética. Al insistir en la normalidad, al mantener a Louis y James en escuelas regulares, lejos de cortesanos y flashes, enseñándoles que el trabajo no es opcional y que el privilegio no define la identidad, Sophie podría haber creado, sin querer, justo lo que la monarquía más necesita ahora. Una generación libre de escándalos, sin la influencia de privilegios excesivos, con los pies en la tierra para manejar la atención sin anhelarla. Quienes conocen a Sophie la describen como accesible y sencilla, cualidades extremadamente raras en el mundo ostentoso al que se unió por matrimonio, y según todos los testimonios las ha transmitido. Nunca presionó para el ascenso de sus hijos, nunca habló con la prensa ni buscó protagonismo. Simplemente vivió una vida real particular, basada en la dignidad más que en el drama, y dejó que los resultados hablaran por sí solos. Y ahora, según algunas fuentes, el futuro rey ha estado escuchando. Vale la pena reflexionar sobre lo inusual que resulta esta dinámica. La historia de la realeza está plagada de ramas secundarias que se convirtieron en un lastre. Los miembros menores de la realeza que se aprovecharon de sus conexiones, avergonzaron a la familia o cayeron en el olvido. La rama de Edimburgo ha hecho lo contrario. Su valor se ha incrementado año tras año, como una inversión discreta que nadie vigilaba. Sophie llegó a la familia como una profesional, una mujer con una carrera en relaciones públicas que comprendía la imagen y la disciplina desde dentro. Superó los tropiezos iniciales, aprendió rápido y luego dedicó 2 décadas y media a forjar una sólida confianza. Cuando la difunta reina entró en sus últimos años, se dice que Sophie era una de sus compañeras más constantes, una de las pocas personas bienvenidas al círculo más íntimo, no por su rango, sino por su carácter. Ese tipo de posición no se puede otorgar con ningún título, solo se puede ganar. Y parece que sus hijos la heredaron como una especie de dote invisible, una reputación de fiabilidad que ahora los precede en la vida pública. Es útil recordar de dónde venía Sophie, porque su historia explica casi todo sobre su método. No nació en la aristocracia. Creció en una familia de clase media en Kent. Trabajó en la radio y en relaciones públicas, y dirigió su propia agencia de relaciones públicas antes de casarse. Comprendía los medios de comunicación, la comunicación y la reputación como disciplina profesional mucho antes de hacer una reverencia a un monarca, y quienes la observan afirman que esto se refleja en todo lo que hace. Sabe cuándo una noticia beneficia a la institución y cuándo el silencio le conviene más. Sabe que un momento auténtico en un hospital de campaña tiene más peso que una docena de fotografías preparadas. Ese instinto profesional perfeccionado durante décadas la ha convertido, según se dice, en una de las personas con mayor dominio de los medios de comunicación de toda la familia. Y parece haber transmitido esta habilidad a sus hijos a diario. Louis y James han crecido presenciando una lección magistral sobre cómo desenvolverse cerca del foco mediático sin dejarse consumir por él. En una familia donde tantos han sufrido las consecuencias de la prensa, esa educación podría resultar la herencia más valiosa de todas. Mientras tanto, la propia evolución de Catherine refuerza aún más la validez del modelo de Edimburgo.
La princesa de Gales ha pasado de ser una joven famosa por su timidez a una figura de auténtica talla mundial, cuya defensa del desarrollo infantil temprano ha transformado el debate nacional y cuya aparición pública atrae la atención internacional. Es, sin duda alguna, el activo más valioso de la monarquía en la actualidad. Y ese es precisamente el quid de la cuestión. Activos tan poderosos deben protegerse, no agotarse. Cuanto más dependa la institución de Guillermo y Catalina para todo, más rápido dilapidará su propio futuro. Una monarquía sostenible reparte la responsabilidad. Y repartir la responsabilidad requiere más apoyo, lo que nos lleva una vez más a la misma familia. Todos los caminos de esta historia conducen a los Edimburgo y fuentes internas sugieren que no es casualidad. Si comparamos la trayectoria de los hijos de la familia real de Edimburgo con la de otros nietos de la difunta reina, la singularidad de lo que está sucediendo se hace aún más evidente. Peter Phillips y Zara Tyndall, hijos de la princesa Ana, fueron criados sin títulos nobiliarios, una decisión deliberada de Ana, y ambos han forjado sus vidas en gran medida al margen de la institución. Zara alcanzó la fama gracias a la equitación y a sus colaboraciones comerciales, siendo admirada pero manteniendo una vida privada discreta. Los hijos de los duques de Sussex, Archie y Lilibet, ostentan títulos, pero se crían completamente alejados de la institución con un futuro que apunta a cualquier lugar menos al palacio. Esto significa que de toda la generación más joven, más allá de los hijos de Guillermo, Luis y James son, al parecer, los únicos que se encuentran cerca del núcleo operativo de la monarquía. Son, en efecto, la última reserva, el último escalón. Si la institución alguna vez necesita refuerzos dentro de su propia línea de sangre, no hay otro lugar donde buscar. Los comentaristas de la realeza argumentan que esta realidad, más que el sentimentalismo o la buena voluntad por su cumpleaños, explica el cuidado con el que se está llevando a cabo su presentación pública. No se deben desperdiciar las últimas reservas. Se les forma poco a poco, se les protege con ahínco y solo se les despliega cuando están listos. La reacción del público ante todo esto también ha sido reveladora. No ha habido rechazo al ascenso gradual de la familia Edimburgo, ni quejas sobre gastos o privilegios, como suele ocurrir con otras historias de la realeza. De hecho, la cobertura del 60º cumpleaños de Sophie reveló una enorme simpatía pública que sorprendió incluso a los observadores más experimentados. Las encuestas de los últimos años han situado a Sophie entre los miembros más populares de la familia, a menudo por encima de nombres mucho más famosos. La gente parece intuir, incluso sin conocer los detalles, que esta es una familia que se ha ganado su lugar. Y esa buena voluntad pública no es poca cosa. Podría decirse que es la única moneda de cambio real de la monarquía. Coronas y carruajes no significan nada si el público retira su apoyo. Por lo tanto, cuando una rama de la familia se gana la confianza en lugar de perderla, la institución lo tiene en cuenta. Fuentes internas sugieren que el palacio ha seguido con gran interés esos índices de aprobación, porque responden a la pregunta más importante de todas. ¿Aceptaría el público un papel más relevante para los Edimburgo? Todo indica que sí. También está la cuestión del momento oportuno, y en asuntos de la realeza el momento oportuno nunca es casual. El 60º cumpleaños de Sophie brindó un momento natural de reflexión pública sobre su contribución, una oleada de cálida cobertura que celebraba sus décadas de servicio. En ese contexto, la elevación de sus hijos no resulta chocante, sino una continuación, un reconocimiento que se siente merecido más que forzado. Si, como afirman algunas fuentes, William aprobó este cambio, entonces la puesta en escena es reveladora, sugiere a un hombre que entiende no solo qué hacer, sino cuándo hacerlo, que sabe que el cambio institucional se introduce mejor con una ola de buena voluntad. Ese no es el instinto de un príncipe que espera el momento oportuno, ese es el instinto de un rey en espera que ya está pensando con mucha antelación. ¿Y qué significa todo esto para la monarquía que el público verá dentro de 10 años? Si unimos las señales, emerge una imagen.
más pequeña pero más fuerte, menos ostentosa pero más deliberada. Un núcleo formado por Guillermo y Catalina en el centro, con sus hijos creciendo y asumiendo sus propios roles según el cronograma cuidadosamente elegido por sus padres. Y a su alrededor, un círculo de familiares de probada trayectoria, de confianza y libres de escándalos, que soportan el peso diario del servicio nacional. Ana, mientras ella esté dispuesta. Eduardo y Sofía, elevados e imprescindibles. Y detrás de ellos, gradual y suavemente, Luisa y Jacobo, los jóvenes Edimburgo criados en la normalidad y que ahora regresan a la institución con el temperamento exacto que necesita. Es una monarquía construida no sobre el espectáculo, sino sobre la confianza. No sobre la fama, sino sobre el servicio. Si funcionará, nadie puede decirlo. Pero como modelo, argumentan los analistas, es la visión más coherente que la institución ha producido en una generación. Por supuesto, nada de esto está garantizado, y conviene reconocer con honestidad las incógnitas. Luis se encuentra actualmente cursando sus estudios y, según todos los indicios, goza de total libertad sobre su futuro. No se ha anunciado que ella o James vayan a convertirse en miembros de la realeza en el sentido formal, y el palacio no ha confirmado ningún plan a largo plazo. Es perfectamente posible que ambos jóvenes de Edimburgo desarrollen sus carreras en el ámbito privado, prestando su presencia a las principales ocasiones familiares mientras llevan vidas ordinarias, un modelo híbrido que la monarquía nunca antes había intentado. Pero esa ambigüedad podría ser precisamente la estrategia. Al elevar el título de James sin hacer exigencias formales, la institución mantiene todas las opciones abiertas. Su puerta al servicio permanece abierta sin que nadie tenga que cruzarla a la fuerza. Los analistas sugieren que se trata de una estrategia clásica de la realeza, del tipo que la difunta reina perfeccionó. Nunca forzar, nunca anunciar. Simplemente organizar las circunstancias para que, cuando llegue el momento, las personas adecuadas estén en el lugar adecuado, libres para decir que sí. Y si ese momento llega durante el reinado de Guillermo, cuando la generación mayor de miembros de la realeza finalmente se retire, la elección que se les presente a Luisa y Jacobo podría ser una para la que, discretamente, los han preparado durante toda su educación. Imaginemos por un momento la realidad práctica de ese futuro, porque hace que lo que está en juego sea tangible. Un banquete de Estado, donde el rey y la reina no pueden recibir solos a todas las delegaciones visitantes. Una gira por la Commonwealth que necesita un representante creíble y disciplinado cuando los Gales están comprometidos con otros asuntos. Cientos de organizaciones benéficas, algunas de ellas apoyadas por la familia durante más de medio siglo, repentinamente sin un mecenas real al retirarse la generación mayor. Cada uno de esos vacíos representa una oportunidad para que la institución se debilite ante la opinión pública. Y cada uno es un vacío que un conde de Wessex capacitado, de confianza y sin escándalos, o una Lady Luisa serena y capaz podrían llenar algún día. Esta es la maquinaria poco glamurosa que realmente mantiene viva una monarquía, y es precisamente la maquinaria que los hijos de Edimburgo han visto operar a sus padres durante toda su vida. No estarían aprendiendo un oficio extranjero, heredarían el negocio familiar, el auténtico, el que se mide en apretones de manos y visitas al hospital, no en titulares. Nada de esto resta valor a la historia humana que subyace a la estrategia, y esa historia humana quizás sea la parte más conmovedora. Sophie pasó décadas siendo subestimada, la discreta, la persona de confianza, la duquesa que realizaba una labor valiosa en lugares remotos mientras las cámaras perseguían temas más sensacionalistas. Dio voz a supervivientes de los que el mundo prefería no oír hablar. Estuvo presente en salas de hospitales, zonas de conflicto y asentamientos de refugiados, no para una sesión de fotos vespertina, sino repetidamente, año tras año, porque, al parecer, creía que eso era lo que exigía el privilegio de su posición. Irradió una versión de la realeza basada en la gracia, no en la ostentación, y crió a 2 hijos con ese mismo espíritu, fieles a la tradición,
lejos de la arrogancia. Si los informes son ciertos, entonces su 60º cumpleaños le ha traído el reconocimiento más significativo imaginable, no una fiesta, no un retrato, sino un discreto reconocimiento del futuro rey, quien reconoce que su rama de la familia no es marginal, es fundamental. Que sus décadas de servicio discreto hayan sido reconocidas, valoradas, y que ahora se le esté recompensando con lo que mejor entiende la familia real: posición, confianza y futuro. Así que, en esencia, el cambio de título de James nunca se trató realmente de que un adolescente obtuviera un nombre más grandioso. Es un hito, pequeño pero inconfundible, en el camino hacia una familia real muy diferente. Nos indica que la antigua suposición de que los hijos de Edimburgo se disolverían en la vida privada, al parecer, ha quedado obsoleta. Nos indica que la monarquía, ahora más reducida, se está reforzando discretamente desde dentro por la única rama que nunca ha defraudado a la institución. Y nos indica que William, independientemente de lo que el palacio confirme o no, parece estar forjando su futuro reino en el presente, redistribuyendo el poder, recompensando la lealtad y creando el equipo que necesitará mucho antes de que la corona toque su cabeza. Los mayores cambios en la historia de la realeza rara vez se anuncian con trompetas. Ocurren en silencio, en conversaciones no registradas, en cambios de título que la mayoría del mundo pasa por alto sin prestarles atención. Este parece ser uno de esos momentos. La corona perdura, la familia se adapta, y los miembros más discretos, aquellos que jamás buscaron protagonismo, podrían convertirse en los pilares que lo sostengan todo cuando llegue la próxima tormenta. Lo cual nos deja con la pregunta subyacente, y no es si William está preparado para ser rey. Es cuánto de su reinado ya ha comenzado mientras todos mirábamos hacia otro lado. Cuéntame en los comentarios qué opinas, porque si los rumores del palacio son siquiera parcialmente ciertos, estamos presenciando cómo se escribe el futuro de la monarquía en tiempo real.